Betty, ¿dónde vives? Vivo en la gran región de Montreal. Montreal. Sí, Gracias. estoy en la gran región de Montreal y bueno, este año, el miércoles de ceniza, comencé un segundo ayuno de 40 días, pero el ayuno que hice este año fue un ayuno en las reglas, para decir, porque hace 2 años, cuando el padre Claudio estuvo por aquí, bueno, asistí a dos encuentros con él en las misas que hizo y es allí que escuché hablar por primera vez del ayuno de 40 días. Entonces, como por aquí en mi familia estábamos pasando por momentos difíciles, muy difíciles, y bueno, entonces, escuchando hablar de las gracias que uno puede recibir a través del ayuno y sobre todo a través del testimonio de una persona que dijo que había hecho el ayuno por su familia y que obtuvo la sanación de su hijo que estaba en depresión. En ese momento yo también vivía una situación similar y entonces por eso el año en el 2019 había decidido de hacer un ayuno. Pero yo no sabía nada en ese momento, el año pasado, yo no sabía nada de cómo encarar el ayuno, de cómo... lo único que me fié fueron sobre las palabras del padre Claudio, que dijo hacer el ayuno y es invitar a Jesús a venir a ayunar en nosotros. Con esas palabras me decidí y hice un ayuno en el mes de octubre, en todo el mes de octubre. Y bueno, en ese entonces, desde el momento en que yo comencé, fue como si una gran paz me invadió. Y durante todos los 40 días, bueno, esa paz no me dejó. Y bueno, yo comencé también, tengo que decirles también que hace ya 7 años mi esposo está sin trabajo. Entonces yo había comenzado a trabajar a medio tiempo o de manera temporal en el mes de septiembre del año pasado. Y entonces, bueno, el trabajo no abunda y igual, entonces, era un trabajo muy físico, con mucho desgaste físico. En ese primer ayuno no sentí que tuve influencia física el hecho de ayunar. Entonces podía trabajar hasta 8 o 10 horas eh, justamente levantando cajas pesadas y hacer todo sin problema. Entonces, en ese sentido, esa paz que me acompañaba en todos lados y fueron para mí los signos de que Jesús estaba ayunando conmigo y que, bueno, como dijo María, es la visión de uno que cambia. Esperamos siempre que cambien los otros, pero con el ayuno lo que realizamos es que nosotros vamos cambiando nuestra mirada sobre las cosas y sobre las situaciones. Después de ese primer ayuno, no puedo decir que la situación económica y las situaciones de trabajo se hayan mejorado mucho. Estamos todavía eh, en, ese, en esa misma, en una situación similar. No hubo todavía apertura por eso. Y este año, cuando comencé el segundo ayuno, fue por mi familia y sobre todo por la situación de una hija en particular. Entonces, este segundo ayuno, como dijo también María, eh, tuve mucha resistencia de parte de la gente que me rodeaba. Y eso, y también que me fue más difícil en el sentido de que a veces me asaltaban pensamientos como, estás haciendo todo esto por nada.
Y bueno, y la gente que me criticaba y que me decía, y todo eso me daba al mismo tiempo que lo recibía muy dolidamente, al mismo tiempo me daba también el motivo para continuar. Con este segundo ayuno también se me hizo muy presente Jesús Eucaristía, sobre todo con toda la pandemia que estamos viviendo. Entonces se me hizo esa, esa sed de la presencia de Jesús. Y a través de todas las misas que el Padre está haciendo y que está haciendo desde la Argentina, estoy siguiendo con él y sobre todo en el momento en que el Padre Claudio eleva a Jesús y dice, Jesús te llega a ti, no importan las distancias. Entonces, eso es ese momento a cada día cuando me paro a escuchar y a participar de la misa en ese sentido, estoy esperando por ese momento, por esa presencia de Jesús Eucaristía. Y también en todos los acontecimientos o en las misas en las que pude asistir, se me hizo claro y se me hizo agudo los abusos, el irrespeto, la falta de apreciación del gran amor que este Jesús nos está dando a través de su humilde aspecto, pero su presencia enorme a través de la Eucaristía. Eso puedo decir que cuando me doy cuenta, a partir de ese momento, en que esta conciencia aguda de la presencia de Jesús en la Eucaristía se me hizo evidente, puedo decir que a veces siento hasta en forma física la no consideración de la gente con respecto a este sacramento, a este Jesús que a través de la Eucaristía nos dice, nos muestra y está allí diciéndonos, yo estoy con ustedes todos los días. Y también cuando escuché el audio del Padre Claudio que decía que esta pandemia es un tiempo de gracia y que cuando esto va a pasar, que vamos a ir hacia los sacerdotes y que vamos a abrazarlos y sí, es cierto. Y entonces eso también me hizo tomar una conciencia muy clara de la necesidad y de la oración por las vocaciones y por los sacerdotes. Y pedir, cuando pedimos al final de las oraciones de reparación hacia Jesús Eucaristía, pedimos por los sacerdotes y pedimos por sacerdotes santos, por laicos santos. Y también con este ayuno lo que puedo decir es que se me hizo más claro la importancia del deseo de santidad. Porque a veces, generalmente las ideas que recibimos es que para ser santo, que es muy difícil, que hay que sufrir y perdemos completamente de vista esta vocación bautismal que tenemos, que es el llamado a ser santos. Entonces puedo decir que este ayuno sembró en mí el deseo de la santidad. Y después a mí me gusta mucho también investigar sobre el origen de las palabras. Entonces, cuando supe que santo o la santidad significa poner aparte para, apartar para Dios, entonces ese fue el clic que me ayudó a desear la santidad. Y puedo decir también que, como decía María, que este segundo ayuno fue para mí uno más espiritual. Pero sigo orando
por cosas específicas, como dije, comencé este segundo ayuno por una de mis hijas. Mis hijos viven, al principio, cuando chicos sí vivían como nosotros en eh, la fe, por decir, y yo misma, como María decía también, me di cuenta que después de mi bautismo, incluso desde mi nacimiento, todo el tiempo que perdí, todo el tiempo que perdimos. Y entonces ahí entiendo, como decía San Agustín, tarde te amé, belleza tan antigua. Y entonces es como si quisiéramos, si quisiéramos atrapar o reatrapar todo lo que perdimos. Y al mismo tiempo está este pensamiento insidioso que te dice, sí, pero bueno, ya es tarde, mira todo lo que te perdiste, no hay, eh, no hay manera de recuperar todo eso. Y en ese sentido, la oración de sanación del vientre materno del padre Claudio, que dice, bueno, Jesús o Dios es Dios, y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en ese sentido, eso abrió mi mente a reconocer que y que igual todo este tiempo yo lo pasé más, digamos, en el activismo, porque yo desde muy joven estuve muy activa con la iglesia, pero fui atrapada por el activismo, el hacer cosas, el hacer muchas cosas, pero esa vida de oración, esa vida interior, no la alimentaba en detrimento del activismo. Y entonces el hecho de saber, de tomar conciencia de que Dios es, yo soy el que soy, que es el eterno presente, entonces eso me ayudó verdaderamente a entrar en el presente de Dios. Y un tercer aspecto en el que este segundo ayuno me ayudó mucho fue entrar en la confianza, de confiar en la divina providencia, como dicen. Porque como les dije, mi esposo no tiene trabajo, yo tampoco ahora, y no tengo esperanza, supuestamente, según las previsiones, de volver a trabajar antes del año que viene y quizás más. Entonces, esta confianza, entrar en esta confianza, como decía también María, a mí ya no me importa, como decía ella, pero a mí me importa, pero ya no ocupa, ya no es mi primera preocupación. Entonces, eso puedo decir que fue uno de los terceros frutos del ayuno, de este segundo ayuno, asimismo como aproximar, darme a nuestra madre. Ese es en resumen lo que puedo decir. Bueno, es muy lindo cuando es muy provechoso para cada uno de que podamos estar con Dios. Y cuando descubres esta cosa, te das cuenta que papá Dios no es que tú como un niño pequeño que traes muñecas a mamá, papá o juguetes para decir, te amo, mira que te estoy montando un show. Entonces te das cuenta que no, mamá y papá te ama aunque no le montes un show. Como este activismo, ¿no?, de cual hablas, Sí. es como querer nosotros agradecer a Dios y Él te ama por lo que Él te creyó. Eres parte de su corazón, eres parte de su proyecto. Ahora, cuando tú sientes este amor, simplemente de ti sale el mismo amor de Dios y es un amor muy sereno, muy pacífico. Esta noche hablaré de la paz de Dios y de la paz que no viene de Dios, que son Sí. dos partes que es como la anestesia, anestesiar el alma, o equivocarte de estar en una paz sin llevarte la esperanza, es una paz dinámica, una paz que te lleva al hermano, pero sabes que no llevas tú la esperanza al hermano, sino va Jesús un paso delante tuya. Entonces, O- da un equilibrio en lo que hacemos, un equilibrio en todo lo que compartimos, ¿no?
Así que... Otra cosa también, padre, es el haber tomado conciencia de nuestros difuntos, de los difuntos de nuestra familia. Yo justamente con estas almas del purgatorio empecé a pensar en todos mis antepasados, en mis abuelos. Mi abuelo materno, mi mamá no le conoció a su padre porque mi abuelo partió del hogar. Entonces, todo eso se hizo muy consciente y también tenía una pregunta, porque en la familia de mi esposo hay gente que llegó hasta el suicidio. Entonces, yo también conocí gente que se ha suicidado. Entonces, no sé, esa gente que partió así de esta manera, Bueno, ¿es que hacemos bien en orar por ellas? sí, es un deber nuestro, es un deber de rezar por los difuntos. Entonces, son muchos suicidas que en el último segundo, tiene como un segundo de antes de morir, entonces ese segundo, esta cosa, y ellos se pueden decidir hacia la luz, hacia la tiniebla. Pero muchos de ellos se deciden para la luz. Quiere decir que entran en un purgatorio profundo, pero este purgatorio es ya promesa que va a llegar un día en el cielo. No sé si estáis leyendo el libro del purgatorio que estamos, no es el libro azul de Sor Emanuel, sino es otro que estamos teniendo. Si no lo tenéis, Nora lo va a mandar ahora en el chat y lo podéis descargar. Este libro explica cómo las personas, nosotros subimos en el amor. Entonces, subiendo en el amor, ¿qué harías tú si fueras en el purgatorio? Vamos a tomarlo allí, para no pensar que están en el infierno. Si están en el purgatorio, ¿yo qué haría? Pues yo quisiera que Betty rece por mí. Entonces tú reza por estas almas del purgatorio, que esperemos que estén allí y no en el infierno. Y rezando, de hecho, Jesús decía la máxima caridad o lo más importante en la caridad son las almas del purgatorio, le decía a Luisa. Quiere decir que el que más reza por las almas del purgatorio se suben al nivel de mi divina voluntad. Esto es. Quiere decir que si tú quieres subir el nivel, tus oraciones, tus ofrecimientos, hasta del cocinar, limpiar y el rosario, todo lo que haces, almas del purgatorio, almas del purgatorio. Entonces, normal que van a vivir, normal cuando tú visualizas en tu mente esta persona que se quitó la vida, normal que tú visualizas y la Virgen María se va a llevar esta oración para ellos. Pero aunque tú no lo visualices, estas oraciones llegan distribuidas a las almas que más necesitan. Este es movimiento de yo hacia el cielo, pero hay un movimiento de yo hacia lo que ocurre en mi familia, que es el segundo movimiento. Quiere decir el espíritu de muerte que entró. Y entonces, mientras yo no rezo para las almas que llegaron al purgatorio, ellas mismas me escuchan y me ayuden para que este espíritu de muerte no entre en la familia y que se alejen de la familia. Porque si no es lo mismo de decir, no es prohibido hablar de vuestro tío que se quitó la vida. No, esto no es un tapar una cosa, no. Y tú tienes que decir, estoy rezando por vuestro tío y él hizo un acto que no está en el plan de Dios, pero Dios aún así tiene mucha misericordia por él. Y yo rezo mucho por él. Y yo rezo para que Jesús le perdone, pero también vosotros recéis por él, porque de esta forma lo ayudamos. Es una forma constructiva de que el espíritu de muerte no entre en alma. Le dices la verdad, que no era un proyecto de Dios quitarse la vida, pero al mismo tiempo le dices con ternura, rezad por él, no lo juzguéis. Porque en el momento que tú dices, cállate, no diga nada, lo juzgas. Entonces es como cortarte una vena de tu propia vida, de tu propia familia, que es imposible, porque si no, mueres. Entonces,
hay un nivel de crecimiento espiritual de esta forma. Así que yo te agradezco, Betty,